Bueno, estamos en nuestra clase de literatura política y derecho, 12 de mayo, estamos grabando como siempre. Bueno, antes de comenzar estaba preguntando qué evaluación hacen ustedes del parcial que tuvimos el miércoles pasado. No sé, escucho. Buen día, profe. La verdad que a mí me pareció que era lo que veníamos haciendo en clase más que nada, que es el poder relacionar todos los textos que habíamos leído con la visión que nosotros teníamos, ¿no? Sobre el derecho, sobre la literatura, sobre la relación entre ellos, también con respecto a la política y a los distintos, a las distintas realidades por ahí que vivieron distintos países, que vivimos nosotros también hoy en día. Creo que, como siempre decimos, está bueno poder salir de la mirada propia del derecho y de la ley y poder ir un poco más allá, ¿no? Y ver cómo hay mucho más alrededor nuestro y tenemos que considerar otras cosas también, no solo la estricta norma, por así Bueno, decirlo. muchas gracias, Virginia. ¿Algún otro comentario? Ahora se escucha mejor. Mila, ¿quiere decir algo? Sí, Mila. Hola, ahí sí, ahí lo escucho un poco mejor. Sí, me parece lo mismo que mis compañeras. También destaco el tema de las preguntas que se van a desarrollar, que me parece que lo que veníamos también hablando en clase de eso, de la práctica, y cómo nos ayuda a tener que argumentar, fundamentar, también no repetir, sino eh, hacer una creación más a conciencia de lo que pensamos y de lo que nos surgió de la interpretación de los textos, que me parece que eso está bueno porque no aplica solo a copiar algo, sino a repensarlo. Y me parece que eso es lo que más nos está ayudando esta materia. Muchas gracias, Mila. Nahuel, piensa. Hola, profesor. Sí, Nahuel, lo ¿Se escucho. me escucha? Sí, me pareció que el parcial sí era lo esperable, digamos, nada fuera de lo que habíamos visto. Eh, me, lo único que a mí me resulta complejo normalmente es que las preguntas a desarrollar son largas, las hago largas y yo escribo bastante lento, entonces ocupo Pero la no hora quiero bastante completa. que Y decir micrófono haciendo interferencias. Gracias, Ludmila. Sí, Nahuel, perdón, puedo escucharlo. sí, más que nada decirle que, bueno, las reflexiones para mí me cuesta un poco sintetizar en el examen, intenté sintetizar lo máximo posible por el hecho de que, bueno, no escribo muy rápido y al ser preguntas a desarrollar quedan mucho para qué hablar. Eh, Se me hace un poco corto el tiempo normalmente cuando son varias de este estilo y, y bueno, más que nada que no me pareció nada extraño. eh, Me parece de esperarse que uno de los libros leídos sobre Latinoamérica tengamos que hacer una reseña, también el tema de la literatura, política y derecho. Eh, la de la verdad y la política, esa pregunta sí por ahí me sorprendió un poco, no me la esperaba, pero el resto ¿Por era qué no todo te le de esperarse. esperaba? No la había pensado como una posible pregunta simplemente, digamos. Eh,
Bueno, vos decías, Nahuel Luna tenía que en la última pregunta, vos ponías esta especie de son un sexteto, este es de tu factura, ¿Cómo? Sí, el sexteto fue mío, profe. que te suele gustar escribir de esta manera. Sí, suelo escribir en sonetos, sextetos, también escribo haikus, eh, y bueno, algunos que otros textos con versos de 3 o 4 estrofas, 3 estrofas. No suelo escribir con muchas, pero sí, más que Bueno, nada en ese estilo. descubrí esa apertura que para el común de los abogados suena de No escucho, profe. con una lectura apuñada, no lograría un cambio. Con una visión sesgada, no saldré del mundo. Es muy misteriosa la, el, bueno, en realidad es un secreto, ¿no? Eh, Sí, bueno, muy bien. Lo leemos para que muchas tus gracias. compañeros lo pudieran compartir. Me pareció ingenioso. Virginia dice, se escucha medio mal. Bueno, lo que estoy haciendo, Virginia, es leer el septeto que puso Nahuel en el pasado. Bueno, si se entrecorta, dice, parece que hoy estamos, el sistema hoy está mal, pero yo también no logro escuchar bien. La Karen se ha unido, buenos días, Macarena. Estaba diciendo, repito, que Nahuel había colocado al final de su examen que habíamos preguntado eh, en cinco líneas se expresa lo que usted ha podido descubrir en un programa del cursado de la materia. Mi abuelo utilizó una forma, eh, un verso, me pareció muy generoso y decía, lo comparto con ustedes, descubrir esa apertura que para el común de los abogados suena a desventura. Con una lectura apañada no lograré un cambio. Con una visión sesgada no saldré de mi ámbito. No sé si se logró escuchar bien con estas dificultades que tenemos el día de hoy. ¿Se escuchó? Bueno, se escucha cortado. Sinceramente, no sé qué puedo hacer para mejorar, porque recién cuando reinicié, eh, aparentemente mejor. Eh, He apagado la cámara para mejorar la audición
pero aparentemente no ha mejorado. No ha mejorado nada, ¿no? Por momentos, profe, se le entiende más y por otros momentos se le deja de entender. Quizás cuando habla así pausado, sí se llega a entender lo que está diciendo. Bueno, vamos a tratar de hablar pausado. Profe, ¿no será un problema del micrófono? Tal vez no tendrá No auriculares o tengo algo. auriculares, normalmente no uso. Pero bueno, a ver. No sé, profe, si tendrá usted la aplicación en el celular, pero también hay otra ¿Cómo? posibilidad de que se conecte de ahí. No sé si usted tiene la aplicación en el celular, pero también puede ser otra opción. Si lo que pasa es que en el celular puedo grabar, por eso utilizo Bien, este sistema para que la clase quede grabada. En el celular no se puede grabar, el sistema no me lo permite. Bueno, hablaré lo más pausadamente posible, en tono alto, para, para ver si podemos mejorar esto. Bueno, eh, no sé si alguno tiene alguna otra consideración acerca de lo que vimos en el parcial. ¿Algún alumno quiere agregar algo? Bueno, ustedes recuerdan que en un momento de la clase anterior, digo, la clase anterior al parcial, haciendo referencia a uno de los temas que aparecen en las obras literarias y también en la realidad política latinoamericana, es el tema de la duración de los mandatos. Recuerdan eso que dijimos, ¿no? Sí, profesor. ¿Lo recuerdan? Pregunto. Profe. Sí, me decía yo había tomado entre varios textos casi al azar uno de los textos que creo que ustedes no han leído, era Oficio de Difuntos, de Arturo Uslar Petri, un autor venezolano, en el cual el general Peláez, que era el presidente en ejercicio, antiguo socio del antiguo presidente, el general Chato,
a quien había derrotado, y este general intentaba volver al poder. El presidente en ejercicio decía: por ahí anda Don Carmelo. Carmelo era el trato, el antiguo presidente, empeñado en alborotar y echar a perder todo. Yo no he hecho sino tratar de poner orden en el desastre que dejó. Deuda, atropellos, reclamaciones extranjeras. Yo he pagado, he puesto respeto, he dado garantías de la gente de trabajo, pero Don Carmelo y los vagabundos que lo acompañan, lo que quieren es que vuelva el desorden para aprovecharse. Fíjense ustedes que en este texto, esta parte no la había leído, la clase anterior, el presidente del ejercicio se refiere al anterior y habla de poner orden para el cuenta, y acto seguido dice: hay todavía mucho dejo que cree que no puedo abandonar esto así. Le voy a dejar el gobierno porque unos doctores dicen que hay un nuevo periodo constitucional. Estaría yo loco ahora que estamos empezando. Hay mucho que hacer y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Acá aparece, como en otros textos de la literatura latinoamericana, por un lado, hablar mal el gobierno precedente. Por otro lado, el tiempo. El tiempo necesita que me algo. Recién estamos comenzando, dice este presidente funcional que nos presenta Urla Petri. Y luego no me vengan con esa cuestión de que la Constitución dice que no se puede otro periodo y demás. Hasta aquí la literatura, un texto que ustedes no leyeron, yo tomé una parte casi al azar y se lo compartí hace 15 días. Ustedes han escuchado, han leído, no ya una novela, sino las noticias periodísticas acerca de una resolución judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haciendo lugar a una medida cautelar
suspendió las elecciones en 2 provincias. Sus candidatos optaban por la reelección. Entonces siento que en las constituciones provinciales, en este caso Tucumán y San Juan, habilitaban un mandato más para quien había tenido un mandato anterior, es decir, un periodo de 4 años con la posibilidad de reelección. Solo una vez, es decir, 4 años, optar a otros 4. Ahora bien, 4 años, los 4 años, estaría agotada la posibilidad de reelegirse, es decir, de ir por un tercer periodo. Y como los gobernantes, en este caso gobernadores de provincia, dado una similitud, corre por mi cuenta la similitud entre un maltrato de la, perdón, el general Peláez, el ministro del antiguo presidente, general Prato, que intenta continuar, es decir, de nuevo reelegirse. Esto que llamé, ustedes recuerdan, hambre de tiempo. Que no sé si es correcto el vocablo que he usado, no lo he inventado, pero he usado de crono, tiempo, fagia, hambre de tiempo. Los tiempos que las leyes mandan, en este caso las constituciones, en el caso de la novela de la Constitución Nacional de ese país, en el caso que nos ocupa de nuestro país, las constituciones provinciales. Esta necesidad de continuar con una tarea que necesita tiempo. Mucho tiempo. Ustedes saben que en algunas provincias argentinas en el que no existe la limitación constitucional provincial, hay algunos gobiernos, paradigmáticamente ese gobierno de Formosa, en el cual su gobernador intentaría un 8º periodo. O sea que ya es y siguen los reelecciones. ¿Qué quiero decir al vincular esto? Yo les había dicho en las clases anteriores que en muchos casos la literatura, en este caso especial la literatura latinoamericana, novelas como la de Vargas Llosa, esta que estoy comentando de Úrsula Petri, el otoño del patriarca de García Márquez,
o el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, o el recurso del método de Alejo Carpentier y otros, el tiempo en esta literatura latinoamericana aparece como algo que no alcanza al gobernante y que aspira a continuar, lo autorice o no la Constitución. Esto es la ficción de la literatura latinoamericana. Pero yo les había dicho, y vuelvo a insistir sobre este punto, que muchas veces la ficción y la realidad se entremezclan, se confunden, y que por momentos no sabemos si lo que se está discutiendo es parte de un texto literario, de una novela, de una ficción, la realidad que se está comentando y discutiendo. Si ustedes escuchan lo que en días pasados, hoy y seguramente en los días venideros, se discute en estas provincias argentinas fallo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las críticas que a esta resolución se le hacen y los que defienden lo resuelto por la Corte, lo que está en este juicio es la duración de los mandatos. Y tal vez lo más paradojal es que las disposiciones constitucionales, legales, en este caso de constituciones provinciales, establecen, se supondría con claridad, cuánto duran los mandatos. Es decir, si alguien ha gobernado 4 años, ha tenido un segundo turno de 4 años, es decir, se han cumplido 8 años, no podría optar a un tercer turno para sumar 12 años de mandato. Explicaciones que las etcétera, subterfugios. En el caso de la provincia de Tucumán, el gobernador está terminando su segundo mandato. En una forma de buscar evitar la prohibición constitucional, se propone no como gobernador, sino como vicegobernador, es decir, integra la fórmula con un segundo en lugar de estar primero, obviamente con la idea luego de pasar a ocupar la gobernación. No es la primera vez que ha ocurrido esto en la historia institucional reciente de nuestro país. En 5 oportunidades esto ha ocurrido. En las 3 oportunidades anteriores se le impidió a quien pretendía un tercer mandato. Se vuelve a repetir ahora en estos 2 nuevos precedentes.
Pero fíjense cómo acá aparece este tema que es lo que me interesa marcar: tiempo, tiempo, restricciones legales o constitucionales que limitan la duración de los mandatos y esta necesidad, entre comillas, de tener más tiempo, y este tiempo no alcanza nunca. Yo les había recordado que acá de nuevo es la literatura, sino el recuerdo de hechos que ocurrieron en la República de Venezuela durante la vida de Hugo Chávez, y logró modificar la Constitución para tener un nuevo mandato, pero luego buscó otro mandato y se puso fin a su gobierno no por una decisión constitucional que iba siendo sorteada de distintas maneras, sino por la muerte del gobernante. Y cuando el entonces presidente Chávez conocía que estaba enfermo y de una enfermedad grave, resultó ser una enfermedad terminal, en sus discursos públicos más tiempo para terminar de obra. Le pido, en este caso, decía, le pido a Dios más tiempo. Y yo les decía que siguiendo este desarrollo temático de duración de los mandatos, el tiempo no alcanza nunca. Siempre hace falta más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo del que se pueda disponer. Por eso les recordaba otro ejemplo latinoamericano que terminó plasmándose en la Constitución, que fue el caso de Haití, cuando aquel proceso autoritario que encabezó François Duvalier se expresó en la Constitución, en la cual ya se superó el tema de la reelección, porque se estableció la presidencia vitalicia. Y también les decía que optaron por la presidencia vitalicia, aun cuando el texto constitucional no lo diga, no haya una disposición expresa. Continuando con este tema, la prolongación del poder del gobernante que se le acabó el tiempo porque se murió, sería la herencia. En el caso de Duvalier fue el hijo, y en el caso de Fidel Castro fue su hermano Raúl Castro. Y así otros tantos ejemplos que se le podrán poner nombre y apellido según el país o la provincia de que se trate en el caso de la realidad argentina. Una vez más, y este fue y sigue siendo el sentido de la materia, es ver cómo la literatura se vincula a la política y se vincula al derecho. Y como muchas veces los límites entre uno y
y otro campo se esfuman, casi como desaparecen, y no sabemos en un determinado momento si estamos comentando un hecho político o discutiendo una disposición jurídica real, o estamos inmersos en una ficción literaria. Esto con respecto a que el texto económico y que de alguna manera en los otros textos también aparece, como el Supremo, que uno de ustedes leyó, de Robasto, o este Chivo, en definitiva, gobernará él y o sus allegados durante todo el tiempo que disponía en el Santo Domingo de la época de la Constitución. Esto que acabo de comentar y explicar, ¿les queda a ustedes claro lo que pretendo decir? Sí, profesor, dice Milagro. Milagro, entiendo que está con el micrófono porque con el chat porque no tiene micrófono. ¿Es así, Milagro? Eh, Profe, se entrecorta, no le escuché qué dijo. de lo que acabo de comentar, de las noticias que han leído y o escuchado en estos días, ¿qué reflexión pueden hacer? ¿Hay algún comentario? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se ¿Piensa entendió. usted, Lucila? Me parece que la Corte lo que está haciendo es justamente ir como del fondo de la cuestión también como, como del mismo poder, porque o sea, justamente lo que se está dañando acá es la periodicidad limpia, por decir, de los mandatos y la vigencia del mismo sistema republicano. Entonces, me parece que justamente lo que quiere atacar es eso, la Corte, que se prevalezca. Bueno, gracias, Lucila. Y bueno, también en relación a lo que decía también de la comparación con el yo supremo o el chivo, que justamente por ejemplo, en el caso en que no existiera
esta corte en donde pueda paralizar la situación, que bueno, en otra dimensión podría hasta darse una situación así, ¿no? A nivel provincial, ¿no? Pero pasa, que tienen tanta autoridad y tanto poder que no se los, no, se deja de lado esa premisa que es la periodicidad, ¿no? Que en realidad es como que se cumple, pero en realidad es una pantalla. Y a usted lo mira para los otros compañeros suyos que están escuchando. Creo que estos textos literarios que estamos viendo ayudan a entender esta cuestión de la periodicidad de los mandatos, de la duración indefinida o no de los gobernantes. La pregunta es, ¿ustedes creen que estos textos, los que hemos leído, los que están leyendo, ayudan a entender esta problemática? Sí, totalmente, porque justamente lo que hacen los autores es hacer una crítica de lo que sucede en estos sistemas. Entonces, al uno analizar las negativas, sobre todo, desde el lado de la crítica, puede reconstruir lo malo, todo lo malo que atraen estos sistemas. Entonces, uno ahí lo reflexiona y también puede ver mediante los personajes cómo se vive y lo mal que se vive, mejor dicho. Entonces, me parece que a través de las obras uno puede analizar eso, ¿no? La comparación con la realidad. Bien. ¿Algún otro? Profe, creo también que lo que nos marca más que nada es ver todas las situaciones a las que podemos llegar si no se cumple con esa periodicidad, ¿no? O si no se busca romper con ese ciclo de siempre la misma persona en el poder y el poder que va adquiriendo más que nada, porque mientras más tiempo esté, más poder adquiere. Es como que se genera otro tipo de entorno y también nos ayuda a entender eso, lo importante y lo necesario que es la periodicidad en los mandatos de cualquier tipo de puesto, digamos, político, porque en cualquier puesto puede pasar lo mismo. Bueno, eh, yo le voy a pedir que voy a dejar la invitación como hoy no tenemos demasiada claridad comunicativa con un problema del sistema de audio, lo que fuera. Les voy a colocar un eh, grupo de Facebook la consigna de las próximas tareas que van a hacer y cómo continuamos con esta lectura. Es importante que podamos avanzar, diría, un poco más rápido con la lectura y el comentario de texto, porque vamos a tratar de, y ahí les voy a poner una consigna de que ustedes con un poquito de tiempo puedan hacer lo que intentamos hacer clases anteriores, que era una lectura compartida, en algún caso, diría
en un formato casi de radioteatro, de textos de a dos o de a tres. Te voy a poner los textos y la manera como podrían irse organizando y leyendo para poderlo compartir. Este trabajo formará parte también de la evaluación para la aprobación de esta materia opcional. Una manera de meterse más profundamente en los textos, continuando con los temas que están planteando. Voy a agregar aquí algo referido a un tema que planteamos un par de clases anteriores y que tiene que ver con los textos que estaban leyendo sobre los estados totalitarios. No solo en el texto ficcional de 1984, sino en aquellas otras novelas en las que aparece el régimen fascista o el régimen nazi o el régimen de la Rusia bolchevique. Es decir, el Estado totalitario, un Estado en el que ya no se trata solamente de un poder que dura mucho, tema que tratado en la clase de hoy y en clases anteriores. Digo, no se trata solamente de un mandato largo o de un poder concentrado. Se trata de algo más. Y ahí aparece el tema del totalitarismo, que todas las dimensiones de la vida, el trabajo, la recreación, el estudio, la vida familiar y personal, quedan bajo el control del Estado. Por eso esa expresión totalitario es tal vez quien mejor definió de una manera brutal y sintética esta característica fue Mussolini, cuando hablaba de todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Entonces lo que se ve aparecer en estos textos literarios en los que aparecen los regímenes totalitarios. Bien, vamos a consignar, de reitero, en el grupo de Facebook, la lectura, qué es lo que hay que buscar y qué es lo que hay que hacer. No sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan bien formularme.
Bueno, no sé si el silencio es fruto de que no hay nada que preguntar o que el sistema informático hoy nos está dando demasiado dolor de cabeza. Vamos a concluir la clase de hoy. Voy a pedir que vean y sigan las instrucciones en el grupo de Facebook. Muy buenos días. Chao, profe, que tenga buen Sí, fin de. Milagro. Chao, profe, gracias por todo. Chau, profe. Buen fin de semana. No, le decía que tenga buen fin de. Hasta luego.